Sin más demora, comencemos entonces con la tarea prevista. Agradezcamos a la Fundación Hemocentro, a la Red Laboratorios Red Lab y por supuesto a la Cámara Argentina de Medicina Transfusional por el auspicio a esta cátedra. Y lo primero es lo primero, veamos la introducción a la epistemología, la concepción aristotélica de la ciencia. Epistemología es una rama de la filosofía. Es la fusión de dos conceptos significativos: episteme, conocimiento exacto, y logos, principio, discurso o tratado lógico. En retórica clásica, dominio de la ciencia o conocimiento verdadero, y opuesto, por supuesto, a doxa, que significa creencias, ilusiones u opiniones. La idea de dogmático viene de este concepto. Resulta sumamente significativo que el término epistemología fue introducido en la era moderna por el señor Ferrier en 1854, pero quien además propuso un término de uso opuesto, lo llamó la agnoiología, es decir, el estudio científico de la ignorancia humana. Es la rama de la filosofía que abarca el estudio formal de la ciencia y que debe responder a preguntas fundamentales tales como ¿qué es ciencia? ¿Cuáles son sus orígenes, procesos, estructuras y límites? ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes del conocimiento científico? ¿Cuáles son los objetivos y valores de la ciencia? Existen problemas de demarcación con otras ramas filosóficas como la gnoseología, como teoría del conocimiento basado en la experiencia y percepción, en contraposición al conocimiento intelectual y también con respecto a la metafísica. La metafísica, como ontología del estudio del ser y sus propiedades, y la teología como causa última de estas, son totalmente excluidas de la mayoría de las escuelas epistemológicas. Aristóteles fue el primero y quien mejor planteó los interrogantes respecto al qué, por qué y para qué. Como veremos, sus respuestas fueron describir, explicar y predecir. La epistemología supone entonces no solo el estudio formal del conocimiento, sino el modo en que éste se produce, justifica y difunde. Por ello, desde diversos enfoques, historia, sociología y filosofía de la ciencia, una larga lista de investigadores son, con coincidencias en algunos aspectos y contradicciones en otros, han contribuido analíticamente al avance de estos conocimientos. El conjunto de estas ideas nos permite sintetizar una definición propia de ciencia como el complejo sistema de significado múltiple que, involucrando a una comunidad de científicos, hace uso de métodos científicos y se encuentra comprometida con investigaciones exhaustivas con el objeto de generar nuevos conocimientos. Desde luego, esta definición es totalmente tautológica, ya que implicaría entonces que la noción de ciencia podría referirse a una institución social, la comunidad científica, a los investigadores, las personas, los métodos de formulación y desarrollo de problemas, el proceso de investigación y, por supuesto, el corpus del conocimiento obtenido o adquirido a partir de esto. Alternativamente, otra definición más completa: la ciencia es un método de explicación del mundo natural. Asume que el universo opera de acuerdo a regularidades y que por medio de la investigación sistemática podemos alcanzar a comprender estas regularidades. La metodología de la ciencia enfatiza la revisión lógica de explicaciones alternativas de los fenómenos naturales respecto a información empírica. Dado que la ciencia está limitada a explicar por medio de procesos naturales el mundo natural, no puede hacer uso de explicaciones sobrenaturales de causalidad. La ciencia ha incrementado nuestro conocimiento justamente debido a esta insistencia en la búsqueda de causas naturales. También hay aspectos tautológicos en esta definición última de la National Science Teachers Association, la Asociación de Profesores de Ciencias, y posee, como veremos, influencias neopositivistas y popperianas, y subsume analíticamente ciertas notas de interés. Un adjetivo descriptivo, ante todo un método, el objeto, explicación del mundo natural, un supuesto, el universo opera según regularidades, los alcances, comprender estas regularidades.
La metodología, una revisión lógica de explicaciones alternativas, teorías e información empírica. La delimitación científica, explicaciones naturales de causalidad. Las no naturales, fuera de la ciencia. Un supuesto conclusional. La ciencia ha incrementado nuestro conocimiento debido a la insistente búsqueda de causas naturales. Hay diferentes visiones del conocimiento. Están las visiones escépticas, las que niegan contacto entre el sujeto y el objeto. No existe verdad o los humanos son incapaces de conocerla. El conocimiento es determinado por aspectos exteriores al sujeto y no por órganos del conocimiento de éste. Pirrón, Erasmo de Róterdam y por supuesto Nietzsche. Visiones dogmáticas parten de la certeza absoluta de verdades reveladas. Para el dogmatismo el problema del conocimiento es inexistente. Es un revelacionismo, todo conocimiento proviene de Dios, ser superior y sobrenatural. El subjetivismo no acepta existencia de ninguna verdad universal, pero sí la existencia de verdades individuales, dependientes de factores internos del sujeto que conoce y juzga los hechos percibidos. El relativismo afirma que no existe ninguna verdad absoluta, pues toda verdad es relativa y depende de factores externos. Nietzsche, Feyerabend y la posmodernidad. El pragmatismo vincula la práctica y la teoría, recuperando el concepto de verdad como consecuencia que caracteriza el significado de las cosas. Se hace a un lado del escepticismo, asumiendo que lo verdadero es lo útil. Peirce, Dewey, Putnam. Para el empirismo, el conocimiento es producto de la experiencia sensorial. No existen ideas innatas. El sujeto conoce a partir de su experiencia. El paradigma del conocimiento es el proporcionado por las ciencias empíricas que utilizan la observación y la experimentación, así como el modelo inductivo, sofistas, estoicos, epicúreos, Locke y esencialmente Hume. Para el racionalismo, el conocimiento es producto del correcto uso de la razón. Un conocimiento es válido si posee sustento lógico y validez universal. El paradigma del conocimiento es el matemático y solo los juicios que proceden de la razón tienen validez. Platón, San Agustín, Descartes, Leibniz. Vinculado a este, el apriorismo concibe también la existencia de conocimientos a priori, los cuales no dependen de la experiencia. El criticismo, frente a los anteriores, acepta la posibilidad del conocimiento, pero examina cuidadosamente todas sus implicancias, criticando del mismo modo el racionalismo y el empirismo por ignorar el rol de las personas en el proceso de conocer. Ninguna conjetura es aceptada si ésta no es mediada por la reflexión y la crítica analítica. Aquí nuestro muy preciado Emmanuel Kant. El intelectualismo considera que tanto el pensamiento como la experiencia contribuyen decisivamente en la producción del conocimiento científico. Existen juicios universalmente indispensables y lógicamente válidos, tanto en el ámbito de las ideas como también en el de los objetos y experiencias. Sócrates, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Sagan, Asimov y también el que veremos Bunge. Totalmente influenciado nosotros por el profesor Gómez, pero evitando desde luego plagiarlo, clasificamos con injusta síntesis tres corrientes analíticas principales. Estas subsumen diferentes perspectivas de las concepciones epistemológicas de la ciencia, aunque se harán referencias sintéticas a otras corrientes. El primero es el que estamos viendo, es el enfoque de la concepción fuerte del sentido común, segundos analíticos de Aristóteles. La segunda es el enfoque de las concepciones estándar, que se subdividen esencialmente en el positivismo lógico o neopositivismo del Círculo de Viena, Carnap, Neurath, que aunque su vigencia se extendió más allá de los 50 y a la Universidad de Chicago, este grupo fijó cierta agenda a partir de la cual propuestas y críticas se han desarrollado después. En el segundo lugar, desde luego, el más famoso Karl Popper, casi contemporáneo a los anteriores, que introdujo una fuerte reacción a la crítica al anterior positivismo.
Y luego los enfoques denominables de concepciones no estándar, fundamentalmente el injustamente ignorado Ludwig Fleck, en cuyo honor es esta cátedra, Thomas Kuhn, quien en Estructura de la Revolución Científica y la Revolución Copernicana se autodefine a sí mismo como historiador de la ciencia, Feyerabend, Lakatos y muchos otros. En esencia, podemos definir el análisis de estas corrientes a partir de 6 preguntas y conceptos centrales. El primero, la estructura y contenido de las ciencias. El segundo, el método, los métodos de la ciencia. El tercero, el criterio de demarcación. Cómo distinguir un criterio científico del que no lo es. Y el cuarto, cuáles son los objetivos. En esta también se subdividen entre objetivos epistémicos, que suelen definirse como alcanzar la verdad o quizás conocer el mundo, pero más moderno es describirlo, explicarlo y predecirlo. En general, las ciencias modernas tienden a circunscribirse a estos 3 últimos criterios. Y no epistémicos, que también están vigentes, como ejercer control y poder, adquirir prestigio y autoridad o contribuir al bienestar de la sociedad. Según Feyerabend, alcanzar la felicidad. Tanto griegos como Einstein señalaban que sabiduría no es solo episteme, sino también la buena vida y conducir bien al mundo, con una implicancia más generalizada. Quinto, desarrollo del conocimiento. ¿Cómo cambia y se desarrolla? ¿Hay progreso desde algo hacia algo? Sexto, racionalidad del conocimiento científico. ¿Es una actividad racional? ¿Qué significa esto? Bueno, el neopositivismo, veremos, responde a las preguntas 1, 2 y 3 y las 4, 5 y 6 no aparecen porque la 4 y 5 se pueden conjeturar en base a las primeras. La 6 no está. Popper da mucha relevancia a las preguntas 4, 5 y 6. Su importancia es haber enriquecido el corpus científico mediante su clara formulación. En conjunto, estas dos corrientes fijaron la agenda de los temas relacionados con la epistemología. Según Aristóteles, Platón elude los problemas en lugar de resolverlos. La realidad de la cual podemos tener un conocimiento cierto debe buscarse en el mundo en que nos hallamos, es decir, el mundo revelado a nuestros sentidos. Sostiene que los hechos o entes concretos de este mundo son real y científicamente cognoscibles. Acuerda con Platón en que nuestra tarea como seres racionales es conocer la verdad objetiva, pero le parece que las formas platónicas, inmateriales e inmutables, se encuentran tan alejadas del mundo material que no pueden constituir objetos de nuestro conocimiento. La lógica, denominada analítica, constituye una preparación para el estudio de todas las ciencias. Solo mediante ella podemos aprender a razonar correctamente y llegar así al conocimiento de la verdad. La visualización que cada uno de estos pensadores tenía de su ciencia específica, es decir, a través de la cual focalizaba el conjunto de los conocimientos de las otras, los condiciona. Para Platón, las matemáticas constituían su punto referencial. Para Aristóteles, la biología constituía su ciencia clave. La ciencia aristotélica se plantea como un sistema de enunciados. Todos los enunciados del sistema refieren a un tipo particular de objetos. Es un supuesto de realidad. No pueden ser vacuos y tienen que hablar acerca de algo. Los enunciados de este sistema deben ser verdaderos, supuesto de verdad. La ciencia pretende alcanzar la verdad. Para que un enunciado sea científico, debe describir la verdad. Recordemos lo ya dicho, que este criterio haya cambiado, pero en su contexto histórico, doxa, la mera conjetura, no era ciencia, sino solo episteme. Las consecuencias lógicas de los enunciados del sistema pertenecen también al sistema, el supuesto de lógica. Ciertos términos del sistema se aceptan sin definición, los restantes términos del sistema se definen a partir de los anteriores. Ciertas sentencias del sistema se aceptan sin demostración, las restantes sentencias se demuestran a partir de los anteriores. Los últimos aspectos implican que los enunciados del sistema deben ser sistematizados deductivamente, a partir de términos y sentencias.
Entonces, la lógica es un conjunto finito de reglas. Dado que un probable conjunto de sentencias es infinito, el problema era cómo captar esa infinitud, lo infinito, y transformarla en finitud, en algo concreto. Se diría cómo diseñar un algoritmo que garantice la producción del conocimiento. Es decir, pensante, una maquinaria capaz de asegurar que cada vez que introduzcamos verdades, se obtendrían a partir de ellas verdades indubitables. Es decir, insumo verdades y resultado verdades. El mecanismo usado fue la lógica, un conjunto finito de reglas analíticas cuyo resultado debe ser una sentencia deductiva. Las dos condiciones restrictivas son indubitabilidad acerca de verdad de los puntos de partida respecto a los términos y sentencias y aplicación de reglas de lógica que sólo permitieran la inferencia de verdades. Todo esto tiene sus refutaciones. Todos los enunciados del sistema refieren a un tipo particular de objeto, supuesto de realidad. No pueden ser vacuos, decía Aristóteles, ni tienen que hablar acerca de algo. Entonces, ¿cómo se justifica la existencia de objetos que no ocupan o afectan espacios temporales, sensaciones, sentimientos, etc.? El constructivismo adujo que estos objetos existen porque son el resultado genuino de nuestra creación. John Stuart Mill, a través del empirismo, los define como idealizaciones de objetos empíricos enunciados. Por supuesto, esto genera dificultades epistemológicas. Aceptamos enunciados matemáticos a priori con absoluta independencia de lo empírico. Los enunciados matemáticos tienen un tipo de verdad a priori, los acepto en tanto y en cuanto puedan ser probados. Hilbert plantea un error. Suponer que matemática habla acerca de algo. Son sistemas formales. Acepto axiomas iniciales y luego defino reglas. Las fórmulas son meras tautologías o verdades vacuas. Es un juego de lenguaje. Si la lógica es ciencia, ¿acerca de qué habla? Las leyes lógicas no hablan acerca de cosa alguna. Los enunciados del sistema deben ser verdaderos, supuesto de verdad, la segunda asunción, lo que se asume. La ciencia pretende alcanzar la verdad, pero para que un enunciado sea científico debe describir la verdad. Anticipemos que este criterio ha cambiado actualmente, pero en un contexto histórico, recordemos una vez más, doxa, la mera conjetura, no era ciencia, sino solo episteme. Según Aristóteles, las propiedades de verdad o falsedad son una característica de las sentencias y no de las palabras o las cosas. Las cosas son, los enunciados acerca de ellas pueden ser verdaderos o falsos. Es en una aseveración de ciertos enunciados son verdaderos, hay involucradas 4 afirmaciones o suposiciones. La primera, que disponemos de una definición de verdad. La segunda, que disponemos de una manera de reconocer cuando estamos ante una verdad o no. Podemos distinguir cuando poseemos la verdad objetiva o no. Y disponemos de la posibilidad de certeza subjetiva. En la verdad o la falsedad de enunciados, predicamos la verdad de cada enunciado por separado. Presuponemos la validez universal del principio de tercero excluido, verdadero o falso, y no hay terceras opciones. Existen, por supuesto, contradicciones a todo esto ya conocidas por los griegos en la famosa paradoja del mentiroso, creación de Epicuro, pero se atribuye a Epiménides, quien haber afirmado todos los cretenses son mentirosos. Sabiendo que él mismo era cretense, ¿decía Epiménides la verdad? Esta paradoja resultó disruptiva en el ámbito del conocimiento científico. La solución fue desarrollada por Alfred Tarski por medio de la concepción semántica de la verdad mejorada. ¿Dónde surge la paradoja? ¿En qué momento de la concepción? ¿Todos los cretenses son unos mentirosos? ¿Es verdadero? Sí, y solo sí, no estoy diciendo la verdad, por el principio de sustitución de idénticos. Yo miento es verdadero si solo y sí no es verdadera. Tarski afirma que se resuelve paso a paso. Si la culpa no está en cada paso, ¿qué es lo que hacemos en todos los pasos? Hacemos uso del lenguaje. ¿Lo hacemos de la misma manera? No. En el primer paso usamos una sentencia para referirnos a un hecho. En el segundo paso usamos una sentencia para referirnos a la primera sentencia. Una expresión del lenguaje
está siendo usada si dicha expresión se refiere a algo diferente a sí misma. La palabra que hemos mencionado en la introducción, el metalenguaje. Y las estratificaciones de los diferentes niveles del lenguaje nos llevan a pensar, el lenguaje objeto no es necesariamente el lenguaje de los objetos, es el lenguaje de lo estudiado o investigado. Y el metalenguaje, ya referido, dado un lenguaje objeto, su metalenguaje es lo que usamos para hablar acerca de él. Distinguir entonces entre niveles de lenguaje, el primero objeto y el segundo el metalenguaje, lo que supone una estratificación de diferentes niveles de lenguaje. La llave de la solución está pues en todos los pasos de la paradoja. Frente a una concepción aristotélica del lenguaje semánticamente cerrado, Tarski propone una solución de un lenguaje semánticamente abierto. Lenguaje cerrado cuando el uso y la mención corresponden al mismo nivel. Lenguaje abierto cuando se reconocen diversos niveles y estratificaciones. No puedo aplicar, según Tarski, el principio de sustitución de idénticos, porque es imposible aplicar al lenguaje objeto algo que está en el metalenguaje, si no caemos en estas contradicciones. Entonces, cerrando esta primera parte del capítulo, revísenlo por favor varias veces y no se olviden que este capítulo continúa en la segunda clase. No dejen de verla. Muchas gracias.